Paso a la segunda mesa de la mañana. El título previsto para la misma es La innovación administrativa y la nueva gestión pública como potenciadora del desarrollo rural. Intentamos combinar, de acuerdo con las instrucciones que se nos dio desde la organización, bueno, pues ese componente de lo innovativo con ese objetivo o lema de la organización del evento durante este año, que es la potenciación de lo rural y con las características propias de las organizaciones administrativas que tenemos que manejar en nuestros días, ¿verdad? Bien, ante todo, dar las gracias a la organización por plantear, y desde la óptica de la Diputación Provincial somos especialmente sensibles a este tipo de materias, dar las gracias a la organización por poner el foco en el tema de lo innovativo y de lo rural, que es una combinación que está en cierto modo inédita y sobre la que hay que trabajar mucho, ¿verdad? En segundo lugar, dar las gracias a los asistentes, a los que ahora presentaré y daré sus características profesionales y, en tercer lugar, bueno, pues a todos los que asisten a esta modesta exposición sobre el tema, ¿vale? Por lo tanto, los participantes son de izquierda a derecha y saltándome a mí, que iré el último. Bueno, Rafael García García sustituye al diputado de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca, un técnico de la Unidad de Empleo y Desarrollo Rural, pues bueno, con bastantes años y experiencia acreditada en todo el tema de fomento de la innovación y trabajando en el medio rural e intentando impulsar, digamos, la regeneración de nuestro territorio provincial, ¿verdad? En segundo lugar, José Ignacio Sánchez Macías, director del Máster de Gestión de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca y profesor titular del Departamento de Economía. A mi derecha, Manuel Francisco Rodríguez Maseda, es el coordinador general del organismo de recaudación y una persona implicada y como docente en la Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León y en otros muchos foros en temas innovativos, ¿vale? Bien, pues ya sin más dilación y con la base de la media hora que tenemos y con la base de la lógica y de la estructura de la mesa redonda, pues pasamos a desarrollar la misma que iba o va sobre una especie de 3 preguntas que son provocadoras de la intervención y, en cierto modo, del debate y, a continuación, bueno, si tenemos tiempo, unas breves conclusiones introducidas por mí y corregidas por los ponentes o directamente valoradas por los ponentes al objeto de, bueno, no dejar que las ideas que aquí se expongan queden absolutamente expandiéndose en el tiempo y en el espacio, sino que pasen a unas conclusiones concretas, ¿vale? Bien. Los conceptos básicos sobre los cuales vamos a manejar en la mesa redonda pues sería el conocimiento creativo en la administración pública, la innovación, la gestión pública y las políticas públicas, ¿vale? Y bueno, ya por entrar en materia, ayer cuando intentaba dar la última vuelta a la preparación de esto, escuchaba o leía, mejor dicho, una intervención que tenía en un foro de estas características Carles Ramió, que es el gran gurú de la innovación en lo público, ¿no? Y destacaba cómo las organizaciones administrativas, a pesar de la mala fama que acarrean, son entornos óptimos para la innovación. Decía que tenían gran dimensión, que eran complejas, que eran estables, que tenían un capital humano básicamente bien formado y también con una vinculación de estabilidad y que estaban concentradas, al menos en sus competencias, desde el punto de vista geográfico. Sin embargo, lo que se acarrea, el lema o el estigma, por mejor decir, que acompaña a las administraciones es que son inflexibles, que son rígidas, que son pétreas, que no son capaces de adaptarse al entorno. Entonces, el primer tema de debate que yo ya propongo sin más dilación sería, bueno, ¿están capacitadas las organizaciones administrativas en nuestro entorno, en nuestra realidad legal y política para acometer políticas de innovación, de búsqueda de conocimiento y de implementación del mismo respecto del sector privado, fundamentalmente para buscar esa innovación que es tan imprescindible en el medio rural? Pues, Rafa, si quieres, puedes empezar sobre este planteamiento general. ¿Qué tal? Buenos días. A la pregunta, 3 cositas que se me ocurren, ¿no? La primera, sí que se puede adoptar como que la organización, sobre todo si son pequeñas, Iman es un ejemplo, dentro de otra mayor, sí que puede suponer un impulso o eso quizás la puerta de entrada a la innovación. Lo que ocurre es que, a mi entender, esa innovación no deja de ser más que es, sobre todo, disruptiva y sobre todo parcial, nunca va a ser sistémica.
Y me remito a una cosa muy evidente. El Real Decreto que regula los fondos de resiliencia bajo el título de innovación y demás imponía de forma descendente una articulación similar, o que teníamos que hacer las administraciones menores, por así decirlo. Es decir, si coges el Real Decreto, se establece que va a haber una redistribución de funciones, demás. Ese Real Decreto y los fondos de resiliencia, de acuerdo, tú se conoces mejor que yo, ha supuesto una reestructuración de la nada. Es decir, contamos con los mismos elementos para gestionar algo más. Quizás ese sea el gran riesgo. Y luego, sobre todo, sí que ya, desde el principio, quería meter un factor un poco discordante. ¿Innovación para qué? ¿Innovar por innovar? Y, lo más importante, si realmente innovación supone un cambio. Cuanto más antiguas son las administraciones, más difícil es el cambio. Eso es evidente. Y si planteamos a nivel territorial, de forma descendente, quien tiene los medios es el Estado. Si bajamos a las comunidades autónomas, solo que tiene competencia, quizás las más propicias fueran las administraciones locales por el principio de subsidiariedad, pero en cambio, cuando estamos en parcelas de innovación, no tenemos competencias. Y si descendemos al ámbito local, estrictamente ayuntamientos, adolecen de medios económicos. Con lo cual, se convierte en una especie de espiral donde hay un montón de ideas y se puede innovar. Por lo menos en nuestra unidad lo hemos intentado. Efectos, pues otro de los grandes problemas que tenemos es que no sabemos muy bien si innovamos o no, porque no nos comparamos con nadie. Y luego, sobre todo, más hablando de nuestra experiencia, nos falta algo quizás importante. Introducimos factores de validación, Manes sí los tiene, pero, por ejemplo, en nuestra unidad no evaluamos realmente SPOS. No sabemos si lo que queríamos conseguir se ha conseguido. Más allá de una simple fotografía de ámbito político, nos quedamos ahí, sin más. Gracias. Interesante reflexión. Hace 4 o 5 días un medio de comunicación nacional sacaba un titular a todo papel, diciendo los fondos europeos fracasan por la falta de funcionarios cualificados. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser un hecho disruptivo? ¿La innovación viene de la mano de los fondos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, Nacho, desde el punto de vista del planteamiento científico, ¿pueden las administraciones afrontar este reto? Buenos días a todos, lo primero, y muchas gracias por por invitarme a estar en esta mesa. Comparto en cierta medida la reflexión inicial, pero digo en parte porque yo creo que el mayor mal que aqueja a las administraciones en el ámbito de la innovación no es tanto el que sean pétreas, sino que sean inertes. La inercia es la falta de, probablemente por los propios procedimientos de que se dote y por la propia organización, la falta de incentivos para hacer las cosas de manera diferente. Si pensamos en cómo nos relacionábamos con nuestros bancos, con nuestras tiendas, con nuestros comercios, hace unos cuantos años, vemos que, 20 años solo, vemos que ha cambiado completamente la vida. En cambio, cuando nos relacionamos con las administraciones, seguimos con la inercia que parece que nadie quiere romper de el expone, suplico, papel, registro. Cuando yo puedo abrir una cuenta corriente con mi móvil, pero no me puedo dirigir a una administración en todos los procedimientos de manera rápida. ¿Es porque no tenemos profesionales cualificados? ¿Es porque no tenemos recursos? Estoy completamente de acuerdo con lo que me comentábamos antes. No, no es por eso. Yo creo que es al revés. Probablemente las administraciones, fruto de su proceso de selección, cuentan con profesionales tanto iguales o mejores que cualquier ámbito del sector privado. Con lo cual, lo que hay es artrosis. Y esa artrosis es contra la que tenemos que luchar. Y esa artrosis pasa, como bien decía Rafael, en mi opinión, pasa porque no sacamos, es como un filón en una mina que todavía no hemos encontrado la manera de sacarlo. Tenemos déficit en cuanto el aprovechamiento de la información. Tenemos muchísima información, cualquier administración, y todas las administraciones no digamos, pero excepto probablemente la tributaria, en todo lo demás no hacemos uso de la información cuando las empresas en el sector privado, de las primeras cosas que abran, el otro día veía una entrevista de Jeff Bezos donde decía, lo primero el cliente, y desde allí construye Amazon. Pues nosotros tendremos que volver a colocar al administrado, tenemos que volver a colocar al usuario, tenemos que volver a colocar al empleador en el centro y en función de él, hacia atrás, diseñar los mecanismos. Es difícil hacerlo, yo lo entiendo, pero solamente aprovechando la información y cambiando los procedimientos de relación con ellos, y para eso es para lo que tenemos que buscar soluciones imaginativas. Y muchas veces no hay que inventarlas. Hay que ver cuáles son las mejores prácticas y copiarlas. Gracias. Bueno,
Manu, desde el punto de vista de un experto en recaudación y en innovación, y desde el punto de vista de la práctica del día a día, ¿están las administraciones capacitadas para afrontar lo que se nos viene encima? Bueno, pues buenos días y gracias por invitarme. Me parece que la reflexión inicial de Rafa decía que hay diferentes niveles competenciales en las administraciones y diferentes formas organizativas, y eso ya condiciona un poco. Esto estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, partiendo de esto, yo creo que la idea que tenemos todos de una administración burocratizada, que ejerce autoridad, etcétera, ya no se corresponde exactamente con las administraciones públicas de hoy. Y muy especialmente en el nivel local hay muchas iniciativas que son innovadoras. Desde mi punto de vista, el problema es que se suele practicar lo que yo lo denomino innovación guadiana, es decir, ahora sí, ahora no. Hacemos un proyecto innovador, sale más o menos bien y luego, quizás por faltas de incentivos, pues ahí lo dejamos y dentro de un tiempo volvemos a intentarlo. Eso creo que es uno de los problemas. Y otro problema es que yo creo que el reto es doble. Tenemos, por un lado, que mejorar el funcionamiento diario de lo que hacemos, es decir, tenemos que hacer muy bien los procesos clave de cada tipo de organización. En mi caso, que somos una organización tributaria, pues tenemos que hacer muy bien lo que nosotros llamamos la fábrica de liquidaciones tributarias, que es generar liquidaciones, ponerlas en circulación, facilitar el pago y luego liquidarlas a los ayuntamientos. Bueno, eso tiene que funcionar como un reloj suizo y luego a la vez tenemos que trabajar pensando en el futuro, en nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos servicios, etcétera. Pero yo creo que no se puede pensar en el futuro si no hacemos bien lo que estamos haciendo ya. Y creo que ese es uno de los problemas. A veces queremos saltarnos los pasos y tener proyectos muy bonitos, que nos motivan mucho, etcétera, y olvidarnos del día a día. Esto no puede ser. Yo creo, para finalizar, que el problema es que no hay un sistema debajo. Es decir, para innovar no podemos tener ocurrencias. Tenemos que tener un sistema que dé soporte a la innovación y, bueno, creo que luego hablaremos de estas cosas, o sea que no me quiero extender más. Gracias. Bueno, como anticipando ya un poco las conclusiones, como primera conclusión parece que no hay nada en el ADN de lo administrativo que esté radicalmente en confrontación con lo innovativo, ¿verdad? Sin embargo, pasamos al siguiente paso, la siguiente pregunta o el siguiente tema que quiero proponer a los intervinientes. No estando incapacitados como tal, ¿qué tenemos que hacer con los procesos? ¿Qué procesos tenemos que articular? ¿Nos vale la ley de procedimiento administrativo? ¿Cuál es el nuevo marco? ¿Tenemos que abrir a mecanismos de interacción, a más transversalidad, más gobernanza, más capacidad? ¿Cómo debemos diseñar los nuevos procesos? Porque lo que sí parece evidente es que, no estando radicalmente negados para la innovación, no estamos dando con la clave de cómo introducir esa innovación en la mayoría de los procedimientos administrativos, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué tendríamos que darle a los procesos internos, a los procedimientos clásicos, para convertirlos en procedimientos que capten, que gestionen y que dirijan la innovación hacia la ciudadanía, ¿verdad? Bien, por volver otra vez a la misma dinámica. Rafa. Yo sigo empeñado en el nuevo decreto del decreto regulador del Fondo de Resiliencia. Hay una figura que son los PERTE, que viene a su vez, ya ha pasado en el tiempo, ya hubo una figura inicial a nivel europeo, que es los grupos de cooperación, donde se articula la colaboración público-privada, donde en la administración, según la ley de procedimientos es compleja, se articula a través de convenios de forma bilateral. Quizás sea el futuro, pues así decirlo, una vía aproximable sería establecer medios más laxos de colaboración, aunque luego, claro, siempre se plantea el problema, cómo desburocratizar, cómo flexibilizar sin perder los controles, ¿no? Y ahí es el gran dilema. Pero quizás sea por ahí, Insisto, luego parece mentira, y te hablo de una organización como la nuestra,
en la que estamos ustedes implicados, y una figura externa es MANE, ¿no? Que es un organismo autónomo. Solamente con ser un organismo autónomo le permite mayor flexibilidad y agilidad que puede permitir cualquiera de nosotros. Y lo decimos por experiencia. Nosotros hemos sido organismos autónomos, somos una área de diputación. Tiene sus pros y sus contras. Inconvenientes, burocratización. O sea, es someterte a una ley sin parámetros y sin medidas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, todo pasa por una cosa, no tanto los procesos, sino que las ideas innovadoras yo creo que tienen que ser a partir de contar con una especie de consenso o una masa crítica a nivel humana y que estemos preparados. Y lo que decía Mane, yo creo que la innovación no se hace de hoy para mañana. Es un proceso lento de autoconocimiento y de experiencias. Y luego también, cuidado, muchas ideas parecen innovadoras no se puede llevar a la práctica. En cambio, una idea innovadora es una que permanece en el tiempo, que va reestructurando. No sé si he contestado, pero bueno, más o menos por ahí. Sí, perfectamente. Bueno, Nacho, antes decías romper la inercia. ¿Cómo trasladamos a los procesos ese carácter disruptivo de la inercia imperante? Bueno, desde mi perspectiva, todas las normas ISO, toda la gestión de organizaciones pone de manifiesto algo, y es que una asociación es una organización, una administración es una organización, una empresa privada es una organización, y por tanto hay algo que por encima del carácter público, privado, tercer sector, algo que les es común. Y ese que les es común es el que con los medios de los que disponen tienen que hacer lo máximo posible. Es decir, tienen que hacer las cosas bien. Llamémoslo eficacia, llamémoslo eficiencia, pero una organización tiene que funcionar bien. Y cualquier organización tiene que estar sabiendo que las cosas que está haciendo son mejorables y que todos podemos mejorar. Y por tanto, lo que llamamos el ciclo de Deming, es decir, un proceso. La organización tiene que estar, en cualquier organización y también una administración, no tiene que perder de vista con el rabillo del ojo que primero planifico, luego actúo, luego reviso, evalúo y después tomo acciones a posteriori de corrección, de ajuste fino. Y yo creo que en buena medida nuestros legisladores y la tradición de la que llevamos se queda en la primera etapa. Pensamos que con publicar algo en el boletín lo tenemos hecho. Que el boletín es el final y el boletín es el principio. De tal manera que solo cuando hayamos implementado las acciones y las hayamos revisado, entraremos en esa espiral beneficiosa. ¿Y para eso qué hace falta? En mi opinión, en cierta medida, un cambio en la cultura organizativa. Es un cambio en la cultura organizativa. No es solamente normas, es también replanteamiento de lo que hago, en los puestos de trabajo, en lo que hago. Las administraciones públicas son muy prestacionales y no solamente ya son elementos punitivos o de multas o tributarios, son muy prestacionales y no hay tanta diferencia entre ir a solicitar una cita médica a un centro de salud privado a un centro de salud público. Por lo tanto, si replanteamos cómo queremos hacer las cosas pensando que siempre podemos mejorarlo y no lo tomamos como una afrenta el que me evalúen, entonces, de esa manera, cualquier proceso enriquecedor de evaluación conduce a la mejora continua. Bien, otro concepto que anticipa conclusiones, ¿no? Evaluación. Luego diremos algo. Mane, desde esta visión teórico-práctica, ¿qué hacéis vosotros en el organismo para innovar ya en los procesos, no en los conceptos? Bien, yo decía antes que para innovar hay que tener un sistema. Y desde mi punto de vista, y tampoco me lo invento, vamos, un sistema de innovación tendría que tener básicamente 5 patas. Por un lado, tiene que haber liderazgo, es decir, tiene que haber directivos que impulsen y se comprometan con la innovación, porque innovar supone asumir riesgos. Cuando pones en marcha un proyecto no sabes si va a salir bien. Entonces, cuando haya problemas, que los habrá, alguien tiene que empujar para tirar para adelante. Eso es lo primero. En segundo lugar, estrategia. Es decir, no podemos disparar a todo lo que se mueve, sino que tenemos que priorizar los proyectos porque no tenemos medios para todo. Y eso significa tener claro cuáles son las prioridades de la organización y, por tanto, encajar los proyectos innovadores dentro de la estrategia. En tercer lugar, un proceso de innovación. Dentro de un esquema de procesos,
nosotros, desde luego, gestionamos desde el año 2005, estamos certificados con la ISO 9001 y dentro de esos procesos tenemos un proceso de innovación que tiene a su vez varios subprocesos que luego, si podemos, pues lo comento. Es decir, hacerlo de forma sistemática, repetitiva, para que no sea ahora sí, ahora no. En cuarto lugar, destinar recursos. Y recursos no quiere decir solo dinero, sino tiempos y espacios para innovar. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo con Nacho, cultura innovadora. Dice Xavier Marcet, que es un señor que en nuestro país tiene mucho crédito en esto de innovación, y yo he tenido la suerte de ser alumno suyo, dice que la cultura es lo que hace una organización cuando nadie la está mirando. Es decir, lo que hace un funcionario cuando atiende a un ciudadano, un día cualquiera. Lo que la gente aprendió sin que nadie se lo enseñara, porque lo vio y lo fue interiorizando, ¿no? Bueno, eso hay que trabajarlo, tenemos que decidir qué tipo de cultura queremos tener, cuáles son las buenas prácticas asociadas a esa cultura y luego evaluarlo. Nosotros evaluamos todos los años a todos los empleados públicos del organismo en función de objetivos, pero luego hay un apartado que tiene que ver con las conductas y tiene que ver con lo que nosotros hemos definido como nuestros valores, que son excelente, sostenible y transparente. Entonces evaluamos a los 45 empleados de acuerdo a esos valores. Y bueno. Gracias. Y ya el último paso, que es el de los resultados. Estamos, indudablemente, el lema del evento, nuestra propia lógica organizativa es innovar en lo rural, lo local tiene inmensos problemas. Tenemos un problema de dispersión poblacional, de envejecimiento, de falta de servicios, de altísimo coste para la prestación de los servicios. Bueno, ¿qué podemos hacer desde esa innovación que no es imposible, desde esos procesos que tienen que adaptarse a la novedad para que en lo rural, al final, plasme en lo local, en una realidad como la de la provincia de Salamanca, plasme algo que la población y la ciudadanía identifique como algo innovativo que transforme la realidad para llegar a objetivos obviamente, de mejora económica, política y social? ¿Cómo damos servicios? ¿Cómo llevamos el cajero a la gente de los pueblos? ¿Cómo mantenemos los consultorios? ¿Cómo hacemos que puedan pedir una cita, pagar un recibo de la contribución? ¿Cómo hacemos que todo eso se traslade ya en un tono más práctico? Rafa. La pregunta sí es bastante compleja de responder, ¿no? Muchos años llevamos con esto del desarrollo local, muchos años llevamos con la idea de innovar. ¿Qué ocurre? Los factores externos, como bien dices, tanto la pirámide invertida como otros factores demográficos plantean problemas. Dos cosas, y muy rápidamente. Es cierto que, por lo menos desde nuestra área de actividad, sí que hemos intentado implementar, palabra horrorosa, sino podemos trasladar en un benchmarking buenas prácticas de otras entidades. ¿Qué ocurre? Claro, las buenas entidades, cuando hacen buenas prácticas, son aquellas que cuentan con un cierto soporte. Y hablo de todo. Nos hemos intentado importar aquí modelos de las diputaciones forales. ¿Qué ocurre? Malo. Una transposición crítica de eso supone no conocer la realidad. ¿Qué se puede hacer desde dentro? Pues lo poco o mucho que se puede hacer es intentar establecer, retomando lo que decía Mane, un cierto liderazgo, por lo menos desde la Administración, en cuanto competencialmente, organizando, estructurando y armonizando actividades realizadas por otras entidades. Nos han parecido grupos de acción local, otras entidades cada vez menos en el territorio están realizando labores, es unificar criterios y objetivos. El problema, que como dice Mane, nuestra experiencia ha sido fluctuante o guadiana. Proyectos pilotos que se van realizando desaparecen para volver a aparecer transformados en lo que no fue en origen. Y en todo caso, de verdad, si supiera cuál sería la respuesta, no estaba aquí, te lo digo yo. No, seguro que no. ¿Qué se puede aportar a lo local? Reconocer, yo creo, lo primero, reconocer quiénes son los verdaderos stakeholders, quiénes son ya no solamente una relación entre la Administración y un determinado administrado, sino que la responsabilidad especialmente de las administraciones pequeñas es con las comunidades, con el entorno. Es decir, es esa interlocución
de tal manera que surja del diálogo y no solamente de las líneas de dónde están los fondos para hacer las acciones. Es decir, hacer trajes a medida en función de esa interlocución con todas las partes interesadas. Y en función de esas cuestiones, ver cómo encajan en las partidas de financiación, etcétera, etcétera. Segunda cosa que me parece que se debe hacer y que afortunadamente estamos en un lugar donde creo que las cosas se hacen muy bien, y es no tratar de hacerlo solo. Es decir, buscar talento, aprovechar el talento interno, pero también aprovechar el talento externo. Y entonces, en las administraciones locales, en esta comunidad autónoma, pero particularmente en esta provincia, las partnerships que tienen con las universidades, con el parque científico, con el entorno empresarial, etcétera, etcétera, yo creo que va en la misma línea de tratar de extraer no solamente la información, sino las necesidades de aquellos a los que las administraciones tienen que servir. Y en tercer lugar y por último, yo creo que es imprescindible que sobre la base de esa innovación nos hagamos una pregunta, y es: ¿innovar representa solo tener lo más nuevo, lo último? La respuesta es que durante algún tiempo hemos vivido con el espejismo de que sí. Y alguien que se dedica a la docencia ha visto cómo de la noche a la mañana, porque había fondos, nos llenamos todas las clases de pizarras digitales. Les pongo el ejemplo. Pizarras digitales que hemos retirado hace 2 o 3 cursos. Porque la innovación en la docencia no implica necesariamente inversión en tecnología si no se hace la reflexión acerca de cómo se están haciendo las cosas. Y por eso es más importante, a mi juicio, reflexionar acerca de cómo hacemos las cosas y luego buscar el apoyo tecnológico. Las TIC ahí son las aliadas esenciales, especialmente en regiones y en provincias con la extensión territorial que tienen las nuestras, donde tenemos todos estos problemas de prestación de servicios, pero después de que tienen que ser las respuestas a las preguntas que le hacemos y no viceversa. Gracias. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacéis que el organismo de recaudación sea innovativo y cada vez el ciudadano lo vea más próximo y facilitando los procesos de interacción que tiene en algo tan delicado como la recaudación, al fin y al cabo, ¿no? Bien. Yo antes hablaba de que tiene que haber un proceso de innovación y comparto plenamente lo que se acaba de decir, que la innovación tiene que ser abierta. Es decir, si estamos en una cápsula dentro de nuestra organización, por mucho que pensemos, se nos ocurrirán algunas cosas, pero se nos van a escapar montones de otras cosas. Y además de una idea regular más otra idea regular, a lo mejor nos sale una idea genial cuando ponemos las orejas o miramos a lo que sucede alrededor. Por eso nosotros intentamos organizar todo el proceso de innovación en torno a 3 elementos básicos. En primer lugar, la vigilancia del entorno, es decir, saber qué está pasando fuera, y para eso es muy importante participar en redes. Nosotros mantenemos nuestra participación en una cosa que se denominó Comunidad Rural Digital ya hace más de 10 años, y en la que estamos con cámaras municipales portuguesas y administraciones públicas de Castilla y León. Participamos en el Club de Excelencia en Gestión, en un foro de administraciones públicas, participamos de la Comisión de Calidad de la FEM, etcétera. Y en todos esos foros pues aprendemos cosas, conocemos otras experiencias, etcétera. Esa es la segunda parte, seleccionar buenas experiencias que a veces nos permiten hacer proyectos luego muy majos, ¿no? Con el tema del teletrabajo, nosotros a través de estas redes vimos que en un ayuntamiento de Tenerife, concretamente en La Laguna, habían dado con una solución muy sencillita, pero muy innovadora, porque permitía que todos los empleados públicos tuvieran un equipo propio de la organización en su casa. Y en vez de comprar equipos, vamos a comprar Raspberries, que son pequeños microordenadores que nos permiten conectarnos al ordenador de la oficina. Y a partir de ahí pusimos en marcha un proceso que nos ha permitido que todos nuestros empleados públicos, por 4.000 euros, tengan... Bueno, el proyecto costó 12.000, pero nosotros los financió la Unión Europea. Nosotros hemos puesto 4.000 euros y todos los empleados públicos tienen un equipo para hacer teletrabajo desde su casa, un equipo nuestro,
que eso es muy importante por el tema de seguridad. Eso por un lado. Por otro lado, laboratorios de ideas periódicos, es decir, talleres para generar ideas y, si es posible, hacerlos con gente de fuera de la organización, de los ayuntamientos, de organizaciones de la sociedad de Salamanca, pues mejor, ¿no? Recuerdo hace poco hemos hecho uno que va a seguir, que es para trabajar el tema de los ODS y con las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos. Y es un tema muy nuestro y creo que podemos hacer cosas muy bonitas y, bueno, vamos a seguir trabajándolo. Y luego, finalmente, la gestión de los proyectos innovadores. Tiene que haber una metodología a la hora de implantarlos, seguirlos y evaluarlos, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y, bueno, yo creo que básicamente esto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues ya hemos superado el tiempo. Sencillamente, unas cuantas conclusiones que yo me voy a permitir el lujo como moderador de proponer en la mesa y un comentario breve, si a alguno se le ocurre, 1 minuto, 1 minuto y medio, porque si no la siguiente mesa nos está ya acuciando para que dejemos el espacio, ¿verdad? Bien, en primer lugar, no somos organizaciones contrarias ni contradictorias a la innovación. Es más, estamos abiertas y tenemos potencialidades importantes. En segundo lugar, hace falta participar, hace falta apertura, hace falta colaboración. La innovación y el conocimiento está dentro, viene de fuera, a veces hay que modularlo. Hace falta un seguimiento, es decir, no se pueden hacer procesos de innovación impulsivos y absolutamente desconectados de la parte más tradicional de la Administración, que es la formalización. Hay que evaluar, hay que seguir los procesos, hay que sostenerlos en el tiempo, hay que cambiar culturas, hay que introducir elementos que al empleado público y al propio usuario del servicio le abra una predisposición a concebir las relaciones con la Administración en términos innovativos, y luego hay que usar las alianzas con las tecnologías de la información, con nuevos sistemas de reciclaje de conocimientos y con nuevos enfoques que permitan que el proceso sea circular y que parta de una idea y termine en un conocimiento práctico con una capacidad de ser valorado y ser mejorado operativamente, ¿verdad? No sé si se os ocurre alguna idea o algo que añadir, o es un resumen válido el que ha hecho el moderador.